Pura vida Costa Rica. ¿Cómo está mi gente querida? 1900 o 2000. ¿Menciono que es una oferta o no hace falta? Conocer la psicología que impulsa la decisión de comprar o no un producto es clave para manipular la percepción que hay sobre tu producto y convertir a tus clientes potenciales en actuales. Hoy hablamos de mentir. Hoy hablamos de manipulación. Pero ¿quién miente a quién? ¿Mientes tú a tus clientes potenciales o se están mintiendo ellos mismos? Comenzamos fuerte. Comencemos definiendo el neuromarketing. El neuromarketing es la ciencia que predice y manipula el comportamiento de sus clientes para lograr el objetivo final, que no es otro que la compra. El neuromarketing no solamente se aplica al mundo del desarrollo de negocio, del marketing, de la venta, también se aplica en la política y en cualquier otro campo social. Si logramos predecir el comportamiento de nuestros clientes potenciales, es decir, en nuestro sitio web hablaríamos de los visitantes, podemos adaptar nuestras estrategias de marketing para llevarlo a la compra, para convertirlo en cliente. O podemos decir manipular la percepción que tiene nuestro visitante sobre nuestro producto para acompañarlo. Van a escuchar en este programa la palabra manipular, mentir, percepción. Pero no tiene una connotación negativa. No lo piensen así. Es imprescindible que lo hagan porque todas las marcas, las grandes empresas, siguen la ciencia del neuromarketing para convertir clientes potenciales en clientes actuales. Así que es un término, la manipulación, la percepción, la mentira, que es parte inherente de la mercadotecnia, ¿sí? No tiene una connotación negativa. Veamos si no el título de uno de los libros de marketing más vendidos de la historia. Aquí lo tienen. Es el libro de Seth Godin. Y el título es Todos los profesionales del marketing son mentirosos. Corrección. Cuentan historias, ¿sí? Se trata de contar una historia. Se trata de crear una percepción. Este título resume de una manera brillante lo que es el neuromarketing, que no es otra cosa que la manipulación de la percepción. Porque la percepción es realidad. Da lo mismo si lo es o no lo es. Lo que cuenta es que la gente lo perciba como real. Brillante libro. Lo recomendamos. Ahora te vamos a pedir que te fijes en estos dos productos que vamos a poner a continuación y tú nos digas en voz alta, o puedes escribirlo en el chat, con cuál de los dos te quedas, ¿sí? ¿Cuál de los dos comprarías? ¿Cuál de los dos prefieres? ¿Vale? Venga, vamos a empezar. Empezamos por algo tan rico y sabroso como la mayonesa. Fíjate en estas dos botellas. La única diferencia realmente es que una tiene la etiqueta de nueva y la otra no. ¿Cuál comprarías? Seguramente la botella que dice nueva, ¿verdad? Creo que hay un consenso al respecto. ¿Y por qué? ¿Por qué la mayoría de nosotros escogeríamos la botella que dice nueva? Pues por la percepción. Son idénticos. Son dos botellas idénticas. El producto es el mismo. Pero la percepción, palabra que vamos a ir repitiendo mucho, de un producto que tiene nuevo, es que es más fresco, es que es mejor. ¿Sí? Es mejor, es más novedoso, vale más la pena, es una oportunidad. La percepción. Fíjate que la etiqueta de nuevo manipula nuestra percepción sobre el producto, que es idéntico. Y seguramente en los supermercados habrán encontrado con cientos de casos iguales, ¿no? Fíjense cómo las grandes marcas manipulan la percepción de los clientes potenciales para conseguir que se conviertan en clientes actuales. Haga usted lo mismo. Veamos otro ejemplo. Otro. Aquí tenemos un Porsche Cayenne de unos $80,000 al cambio y un Volkswagen Touareg que vale menos de la mitad. $30,000 al cambio. ¿Con cuál se quedan si tuvieran que escoger y no tuvieran que pagar, obviamente, ¿no? Pues pónganlo en el chat, pero creo que el consenso va a ser el Porsche, ¿no? La mayoría se queda con el Porsche. Y si les dijera que son casi idénticos los dos coches, que se fabrican en la misma fábrica, que tienen los mismos componentes, que tienen la misma estructura, que se sienten y se conducen igual, que uno no es más cómodo que el otro, que uno no es más seguro que el otro. Es igual, ¿verdad? ¿Cambiarían ustedes de opinión sabiendo que son idénticos como coches?
Les costaría, porque la percepción que ustedes tienen es que cuando un producto, como el Porsche Cayenne, es más caro, es más exclusivo, ¿no? Es mejor, es más... En fin, ¿quién no quiere conducir un Porsche, no? Y aquí está la gran manipulación de la percepción. El valor de la marca. El coche es el mismo, pero la percepción que usted tiene, no. ¿Sí? Llevamos entendiendo este concepto de la percepción. La percepción es realidad. Da lo mismo si lo es o no lo es. Lo que importa es que la gente lo perciba como tal. Veamos otro ejemplo. Tenemos aquí dos zapatos de deporte. A la izquierda, una marca muy conocida, con un zapato que ronda los $100. Y a la derecha, el zapato de deporte que puede encontrar en el mercado por $5 o $10. La misma pregunta, pónganlo en el chat, escríbanlo. ¿Con cuál de los dos se quedan? Pues no es una sorpresa, ¿no? Si no tuvieran que pagar, obviamente, por él. Pues la marca conocida, ¿no? Porque con ella vaya a ser usted más hip, más cool, más moderno, va a ser más cómodo, ¿no? Aunque los dos se fabrican en la misma fábrica en la China y son idénticos. Idénticos. Eso no importa. Lo que importa es que usted percibe a uno de ellos como mejor. Eso es lo único que importa, su percepción. La realidad no importa. Lo que importa es su percepción. La percepción del cliente potencial. Esto es lo único que importa. Y ahora volviendo a la pregunta que hacíamos al principio del programa. ¿Hace falta que pongan una oferta en sus productos o no? Veamos de nuevo la comparativa entre dos productos. Uno que tiene una oferta y el otro que no la tiene. Cuestan lo mismo, el precio es idéntico, el producto es el mismo. Sin embargo, y escríbalo en el chat, ¿con cuál de ustedes se quedarían? ¿Con el de la izquierda o con el de la derecha? ¿Con el que tiene una oferta o con el que no la tiene? Y de nuevo el consenso indica que la mayoría compraría el producto que tiene la oferta. ¿Por qué? Pues por muchos motivos. Porque le da un aire de exclusividad, un aire de oportunidad que el otro no tiene. ¿Sí? Entonces, respondiendo a la pregunta que hacíamos al principio del programa, ¿ponemos una oferta o no? La respuesta es un claro sí. Sí, han de poner una oferta a sus productos. Igualmente, piensen en los centros comerciales, en las grandes marcas. Están constantemente de ofertas. Constantemente, permanentemente en ofertas. No hay un día que no se encuentre una oferta. Están todos los productos siempre, al mismo precio, pero con la palabra oferta encima. Saquemos nuestra pizarra entonces. Ha llegado el momento de sacar nuestra famosísima pizarra. Adelante. Neuromarketing, cómo marcar el precio. Y tenemos ofertas y terminación del precio, los dígitos. Ofertas, ya hemos visto que sí necesitamos ponerlas. Y saquemos nuestra pizarra y ya está. Alba, muéstranos, por favor, ahora que ya sabemos que hemos de poner ofertas y el porqué y el motivo detrás de esta decisión. Veamos cómo añadir ofertas a su cuenta de Colau. De manera muy sencilla y muy rápida, como siempre. Alba, adelante. ¿Alguna vez has escuchado la frase «percepción es realidad»? Esta frase la popularizó el consultor político estadounidense Lee Edwater para referirse al objetivo del discurso político: que la gente perciba las promesas como reales. Este concepto está también presente en nuestra vida diaria. Lo vemos plasmado con mucha frecuencia en tiendas físicas o virtuales donde hay precios que acaban en 99 y descuentos que están aplicados en la mayoría de productos. La realidad es que la mayoría de estos precios son iguales o casi idénticos a los originales. Las tiendas juegan a crear una percepción de aparente oportunidad y ya se sabe, ¿quién quiere perderse una oportunidad? En marketing, como en la vida misma, la realidad no importa. Lo único que importa es cómo ésta se percibe. Así que, ¡bienvenidos descuentos! Puntualicemos. Hay descuentos que no pretenden alterar la percepción de la realidad y son legítimos descuentos sobre el precio original. Sea cual sea tu intención como empresa creando descuentos, no te vamos a juzgar. Aplícalos. Funcionan y tus clientes saldrán contentos y tu empresa generará más ingresos. ¡Perfecto! ¡Continuemos!
Ya sabemos que poner un precio acabado en 99 y aplicar descuentos funciona. ¿Pero cuánto? El año pasado analizamos más de 10.000 páginas web para ver la diferencia en ventas cuando el producto valía $20 comparado con 19,99. Un 2,5% de los visitantes compraba el producto cuando su precio era de $20. Cuando este era de $19,99, el porcentaje de visitas que acabó en compra subió en promedio más de un 50%, pasando a ser del 3,9%. Hipótesis comprobada. Cuando este precio de $19,99 estaba asociado a un descuento, el porcentaje de visitas que acabaron en compra subió del 3,9% al 5,1%, un incremento de más del 30%. ¡Genial! Veamos ahora cómo podemos añadir un descuento a nuestros productos. No, así no, cowboys. Para añadir un descuento a vuestros productos, tenéis que ir a vuestra cuenta de Colau. Vamos al apartado de productos y seleccionamos variedades del producto para añadir un descuento de porcentaje o una cantidad fija. Ambos funcionan igual de bien. Podemos elegir mostrar un descuento en una cantidad fija o un porcentaje de descuento. Para añadir el descuento, simplemente seleccionamos el recuadro de arriba si queremos aplicarlo a todos, o bien el recuadro junto al producto si queremos aplicarlo a un producto específico. Si deseamos asignar un descuento a los productos de una categoría determinada, podemos escribir la categoría y darle a la casilla para seleccionar todos los productos dentro de la misma categoría. Ahora seleccionaremos precio. Marcaremos la casilla de quiero añadir una promoción y en caso de querer añadir un porcentaje de descuento, marcaremos la casilla de quiero un porcentaje de descuento. Simplemente añadiremos el porcentaje que queremos rebajar del precio de los productos seleccionados. Y listo. Si por el contrario queremos añadir un descuento en una cantidad fija, escribiremos el precio original y el precio con descuento, asegurándonos de que este es menor que el original. Le daremos clic a guardar y ya hemos terminado. Ahora los descuentos ya se muestran en tu página web. ¡Gran trabajo! Muchísimas gracias, Alba, por esta magistral explicación, y gracioso también. Por cierto, relacionado con las ofertas, hemos recibido una gran pregunta desde Santiago de Chile, Gustavo de la Piedra, que es director ejecutivo y fundador de Work Partnering, una gran empresa de consultoría. ¿Le recomendamos? ¿Les sugerimos? ¿Les invitamos a que igualmente nos envíen sus preguntas? Envíenos un correo aquí, a la dirección que aparece en pantalla, y les vamos a decir los temas sobre los cuales estamos aceptando preguntas para los siguientes programas. Sin más, vamos a escuchar esta pregunta de Gustavo, que nos va a ayudar mejor a entender este tema, este concepto de las ofertas. Venga, nos vamos a Chile. Hola, nosotros somos Work Partnering, un grupo de profesionales senior que nos abocamos a lubricar y calibrar organizaciones para asistir a nuestros clientes en lograr lo que buscan. Yo soy Gustavo de la Piedra B con un punto final. Si ustedes quieren ver en YouTube cómo los deportes nos inspiran en lo que hacemos. En esta oportunidad, junto con agradecer a Colau el apoyo que continuamente nos entregan, preguntar cómo podemos hacer ofertas continuas durante el año de un modo que sea natural. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Gustavo, por esta excelente pregunta, ¿no? Si estamos constantemente desde ofertas, ¿no pierde un poco esta naturalidad? La respuesta, sorprendentemente, es que no. Igualmente, como decíamos antes, ¿no? Piensa en este centro comercial que está constantemente con los 7 días del oro, ¿no? Hay una marca, un centro comercial en España, el Corte Inglés, ¿no? Que está constantemente con los 7 días del oro. O sea, 7 días, 7 días, cada mes tienen los 7 días de oro, ¿no? Igualmente, usted puede pensar que ha de poner ofertas de primavera, de verano, del Black Friday, no hace falta. Sinceramente no hace falta. Las ofertas no tienen por qué estar asociados a ninguna
festividad o a ninguna ocasión que tenga lugar. Realmente no hace falta. Puede tener la oferta de manera permanente como tal. Oferta. Sorprendente, pero es natural. La gente ya está muy acostumbrada a ver la oferta de manera constante, permanente, sin que esté asociada a ninguna ocasión o celebración especial. Gracias, Gustavo, por la gran pregunta que nos acabas de hacer. Y seguimos entonces. Ya tenemos la oferta bien definida, ¿sí? Convencidos de que hemos de poner ofertas a nuestros productos. Bueno, ¿y qué hay del precio? Ya hemos comentado la oferta, pero ¿qué hay del precio, no? Cosa que también hemos estado diciendo al principio del programa. Tenemos que poner ofertas, tenemos que acabar el precio en 1900, en 2000. Igualmente, les pido que escriban en el chat cuál de los dos productos comprarían. Venga, hoy va de preguntas y encuestas, ¿eh? Precio de la izquierda, precio de la derecha. Son muy similares, o no, o no, o no. ¿Qué más da lo que sean? Lo que importa es lo que ustedes perciban. ¿Escogerían el producto de la izquierda o el de la derecha? ¿El que tiene una terminación en 900 o el que tiene un número redondo, 2000? Bueno, también seguramente habrá consenso de que ustedes escogerían el de que acaba en 1900. ¿Sí? El motivo es científico. Y antes de darles quiénes fueron los científicos que descubrieron el motivo por el cual preferimos uno al otro, les voy a pedir, siendo casi idénticos, ¿no? Les voy a pedir que no piensen ahora. Ni siquiera escriban en el chat. Echen un grito. Y si estén en un sitio público, salgan. Salgan para que puedan echar este grito. ¿Sí? Necesito que me respondan si la diferencia entre los dos números es de 100 o de 200. ¿Sí? Tienen dos opciones. La diferencia entre estos dos números es de 100 o de 200. No piensen. Lo primero que les venga a la cabeza. ¿Vale? Sí, les vamos a mostrar dos números. Tienen que decirnos si la diferencia es 100 o la diferencia es 200. Venga, en un segundo tienen que echar un grito. 1, 2, 3, ¡ya! Bueno, les hemos escuchado hasta aquí. Ensordecedor. 200 ha sido el consenso. Y no es de extrañar, porque así lo demostraron Thomas y Morwich en el año 2005, en su famoso libro El dígito a la izquierda, la percepción del precio. En este estudio científico se demostró esta hipótesis, que la gente percibe un 1900 más cercano a 1000 que más cercano a 2000. Un 190 más cercano a 100 que más cercano a 200. Un 19.000 más cercano a 10.000 que más cercano a 20.000. ¿Sí? Da igual si lo es o no lo es. Como llevamos diciendo todo el programa, no importa lo que sea. Lo que importa es lo que sus clientes potenciales crean, perciban como real. Usted no les está mintiendo, ni con la oferta, ni con el precio. Se están mintiendo ellos a sí mismos. Y esa es la gran maravilla del marketing. Crear una percepción. Ojo, tienen que ser genuinos y auténticos, ¿eh? No pueden mentir, ¿no? Pero crear una percepción. No está usted mintiendo, pero creando una percepción no hace que usted mienta a sus clientes potenciales. Hace que ellos se mientan a sí mismos. Todos los profesionales del marketing de más altura, más extraordinarios que han habido, como Seth Godin, cuyo libro acabamos de mostrar en este programa, siguen esta filosofía, defienden esta filosofía, empujan esta filosofía de la percepción. Usted, el trabajo como empresaria, como empresario, es crear esta percepción. ¿Sí? Manipular la percepción que sus clientes potenciales tienen sobre su producto. Muy bien. Entonces, ya que tenemos el precio bien definido, saquemos la pizarra. Venga, saquemos. Y teníamos la oferta bien definida y ahora la terminación. Siempre en 90, 909 para crear esta percepción. Y saquemos pizarra. Genial. Muy bien. Amigas y amigos, no me digan que el marketing, la mercadotecnia, no es fascinante. ¿Sí? Les animo entonces a que sigan los principios que hemos explicado en este programa. Pongan ofertas en todos sus productos.
todo el tiempo y pongan precios que se acerquen al número redondo de arriba, pero no lleguen para crear la percepción de que es más barato de lo que realmente es. Usted no está mintiendo. Se mienten sus clientes potenciales a sí mismos. Amigas y amigos, con esta filosofía de la percepción es realidad, nos despedimos, agradeciendo como siempre que estén convirtiendo este ciclo de conferencias digitales en éxito de audiencia absoluto en Latinoamérica. Un fuerte abrazo, muchos éxitos. Nos veremos en el siguiente programa. Que estén muy bien.